Muy buenas noches, noche de domingo, noche de Día del Padre, una noche especial. Recién escuché por ahí que no porque tengas un piano sos un pianista, ni porque tengas una maqueta sos un arquitecto. Entonces el Feliz Día del Padre se lo decimos a los padres. ¿Entendido, no? Ahora sí, vamos a dar un arranque a quedarte en casa, este ciclo que se emite desde radiobar.rocks, Ugarte 2789, Ciudad de Belgrano. Y vamos a repasar un poquito las consignas, porque Quedarte en Casa es un programa que está diseñado para que vos tengas ese tupper que tenés siempre a mano y ahí metas la palabra testeo, la palabra protocolo, la palabra, lo que quieras, lo metas ahí, incluso tu alcohol en gel lo dejes ahí y saques el alcohol que vos mejor que mejor te sienta, estés un ratito frente a la máquina, frente al celular y disfrutes de que en este rato un artista va a entrar a tu casa, va a charlar con nosotros, va a hacer que tengamos un momento distendido, un momento relajado, un momento fuera de la pandemia. El artista de hoy es un artista muy especial. Te lo presento de entrada. Fernando Ferramosca, al que lo conoce, claramente no hace falta credenciales. Al que no, ya corran a Instagram a buscar su obra. Me cuesta mucho definirlo. Vamos a hablar con un artista plástico, pero con un artista plástico muy particular. La obra te la va a definir él. No sé si adelantarte cosas, pero lo que yo te puedo decir es que un artista, cualquiera, un fotógrafo, un pintor, un artista plástico, en la obra tratan de contarte una historia. Fernando te cuenta una película entera con remate y premio de Oscar. Esa es la obra que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo la hace, de qué se trata. Si podemos hacer algo en vivo, me muero. Con nosotros, Fernando Ferramosca. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Cómo andás? Arranquemos desde el principio. ¿Cómo definís tu obra? Porque en un momento leí que era fusión tridimensional. ¿Te gusta llamarlo así? Sí, yo empecé llamándola así porque en realidad no es ni pintura, ni escultura, ni dibujo, pero a su vez es todo eso, digamos, ensamblado. Verdaderamente es una fusión. Y como yo considero el arte en sí mismo un juego, porque me parece que eso es lo que marca lo más interesante del arte. Entonces, es un poco todo eso mezclado como para poder lograr un efecto de historia, que es lo que me gusta contar. O sea, con los personajes que yo trato de insertar en la obra, las formas que tiene. Entonces, le puse ese nombre de fusión tridimensional porque es así. Está armada dentro de una caja, para que puedan entenderlo más o menos, está armada dentro de una caja de madera, y ahí hay montones de piecitas que juegan dentro de la obra para contar algo totalmente distinto. Pueden ser historias inventadas o, digamos, como en muchos casos me piden un tema en especial, y bueno, todo eso juega ahí en especie de licuadora donde hay montones de cosas medio caóticas, ¿no? Hay una parte en tu obra que se ve a simple vista que es un juego. Hay una parte lúdica muy importante. Creo que eso tiene un cordón claro con tu niñez. ¿Con qué jugabas de chico? ¿Tenías un Rusty? ¿Qué hacías para empezar a hacer estas cosas? Bueno, yo, por ejemplo, el tema de los juegos de mi infancia era bastante particular porque, más allá de los juguetes clásicos que uno podía tener, yo me inventaba mis propios juegos, y una de las cosas que más disfrutaba, por ejemplo, era armarme campeonatos de fútbol mira, yo te lo voy a mostrar porque estas son cosas que siempre me acompañan a mí. Yo jugaba con
estos muñequitos, si los ves, que son los muñequitos de goma que venían en las bolsitas para poner las tortas, ¿viste? Entonces venían el set con los 11 jugadores, y yo me armaba campeonatos con estos jugadores, que mi primer arranque con la pintura era que yo le pintaba las camisetas. Entonces armaba camisetas diferentes de equipos desconocidos que inventaba yo, y armaba mis campeonatos con eso. Ese era uno de mis juegos favoritos. Por ejemplo, otro que también todo esto tiene que ver con personajes y muñequitos. Yo disfrutaba mucho jugando con los muñequitos del Chocolatín Jack. Mi abuela me traía todos los días un chocolatín de esos y yo tenía pilas de esos muñequitos. Entonces yo jugaba con eso y armaba esas mismas historias y las hacía hacer cosas diferentes. Entonces eso es parte de mis juegos infantiles. Tenía Rusty, tenía mis ladrillos y armaba también cosas medias raras. Entonces todo eso te va dando un poco una línea que yo siempre digo que lo que uno hace de grande tiene mucho que ver con las cosas que disfrutaba haciendo de chico, ¿no? Entonces, esa idea de esos juegos, de ese tipo de cosas así, son las que después yo, de grande, trato de volcarlas en las obras, ¿no? Pero hay un clic, porque yo de chico también jugaba al fútbol con todo, incluso con los Jacks. Y nosotros debemos ser de una época parecida, que los Jacks eran, en ese momento, casi todos eran los de García Ferré, o sea, mucho hijitus, mucho super hijitus, mucho ketchup, mucho serrucho. Y yo ponía serrucho, que era chiquitito, era obviamente muy winiqueado. Serrucho debería correr, porque era chiquitito. En cambio, ketchup, que era un gordo grandote, pateaba fuerte. Pero nunca más hice nada, ni menos se me ocurrió hacer de eso una obra de arte. ¿Dónde se te cruza a vos la parte lúdica con el artista? Bueno, yo soy arquitecto de profesión y una de las cosas que nunca pude disfrutar por una cuestión de tiempo en lo que era la facultad, fue el momento en que lo utilicé, eran las maquetas. A mí me encantaba hacer las maquetas, pero como teníamos una semana para entregar, no había manera de disfrutar de hacer esas maquetas. Había que hacerlas rápido, como se podía, terminarlas y entregarlas para anteproyectos o proyectos finales y todo eso, dentro del marco de la facultad. Entonces, sí me quedó a mí esa parte donde yo construía algo, que eso tenía que ver con un proyecto en sí, pero cuando yo decidí volcar un poco todas estas cosas que siempre me gustaron digamos, al mundo del arte, entonces ahí fue donde metí un poco en una bolsa todo eso. Parte de lo que hacía en arquitectura y que me gustaba, parte del tema de los materiales con el tema del reciclado que yo utilizaba en las obras cuando hacía los reciclajes de obra, y todo esto de los muñequitos. Los muñequitos ya me venían, como en estos casos venían ya, o en el chocolatín, o venían estos muñequitos de goma. Entonces digo, bueno, me voy a dar el gusto yo de poder diseñar mis propios muñequitos que estén haciendo distintas cosas. Entonces, si yo necesitaba un puntero izquierdo rápido, lo hacía más finito, o si necesitaba uno que estuviese, qué sé yo, tocando una guitarra, lo hacía con la guitarra. O sea, yo hacía o sea, podía hacer los personajes haciendo lo que quisiera. Era una especie de director de cine, donde podía armar eso y mezclarlo dentro de la escena que era la caja. O sea, es un poco de darle una vuelta de tuerca a todas esas cosas que siempre me gustaron y que digo, bueno, en las reglas del arte o en las cosas que yo hacía como obras, tratar de que cada uno jugara de otra manera diferente, ¿no? A mí me parece alucinante lo que contás, porque por supuesto que se te ocurrió a vos solo, lo decís como algo natural, decir, no, yo agarro el muñequito del Jack, lo pinto y lo meto. En las imágenes están pasando un montón de obras tuyas. Quizás en la vista uno no puede determinar el tamaño. ¿Tenés una cajita a mano como para mostrar qué tamaño tiene una cajita estándar? Mira, esta que te voy a mostrar es una cajita chica, pero digamos, esta es chiquita, esta es de las más chiquitas. Pero, por ejemplo, he hecho cajas de
Las más grandes son de 1 metro por 50, más o menos, o la última que me encargaron ahora hace muy poquito era de 80 por 80. O sea, para el tamaño de una caja y todo lo que va, porque esto, digamos, tiene una profundidad, o sea, esto no es como o sea, para una obra pintada no es un tamaño demasiado grande, pero en esto vos tenés una profundidad, hay distintos planos, distintas capas, entonces hay muchas cosas, así como en general todo es una especie de miniatura que se trabaja ahí dentro de ese espacio, entonces es bastante grande eso, ¿no? Yo digo que vos al arte sos lo que Cortázar puede ser a la literatura, porque las obras, en una película vos tenés un principio y un final. Cortázar nos inventa un Rayuela que empieza atrás para adelante, adelante para atrás, podés mezclar los capítulos. Yo veo una obra tuya y arranco de cualquier lado. No tiene principio y fin. Cuenta una historia, pero no tiene principio y fin. Me encuentro con cajas de rock, en donde claramente, si Charly García está en sui generis, no es el Charly García de Cerú, pero en el medio pasan frases, pasan cosas y pasa una gran parte de mi vida. ¿Cómo contás una historia, vos, con las cajas? Mirá, ahí más o menos vos resumiste un poco el sentido que tiene esto. Yo puedo contar una historia, o sea, yo no escribo, digamos, relatos, ¿no? Yo puedo contar una historia, pero esto no tiene un principio y un final. Como acá hay un espacio físico donde se mueven y se generan escenas, la idea mía siempre fue que el espectador de obras de arte en general no está más de 2 o 3 segundos como mucho mirando una obra, es como que la absorbe y sale de esa obra para ver otra. Pasa mucho en las ferias, en las muestras grandes, donde vos cuando estuviste 1 hora recorriendo ya no querés ver más nada porque no puedes absorber más imágenes. En general las ves de lejos porque tienen un cierto formato donde vos apreciás las formas o las cosas de lejos. Yo lo que trato es de generar una cosa totalmente distinta, o sea, que el espectador se tenga que acercar para ver y que pueda arrancar de cualquier lado, porque si le interesó el tema, vamos a suponer que le interesa el tema. Vos acá, por ejemplo, estábamos hablando de las cajas de rock y vos vas específicamente a una caja que yo hago de distintas bandas, por ejemplo, del rock nacional, y vos te metés en la caja de Charly, por ejemplo. Bueno, vos por ahí, una época de Charly García no te dice nada porque vos no escuchabas música, porque no lo habías descubierto o por lo que sea, pero sí otra. Entonces vos arrancás por el lado donde a vos te impacta algo, donde vos te genera una emoción o te genera algo o un tema que te gustó. Entonces, si vos, esto como no tiene un inicio y un final, vos te podés meter en esa obra en el punto donde quieras. Como hay, la idea es que haya montones de detalles y montones de pequeñas cosas, entonces lo más interesante es que vos te puedas acercar y quedarte el tiempo que vos quieras en lo que a vos te genere algo, ¿no? Entonces, un detalle que, por ejemplo, yo hago cuando me piden una obra es que el que me la encarga para otro, para regalar, suponete, digo, bueno, decime una frase o algo que sea significativo para el receptor de la obra. O sea, una frase que por ahí entienda él solo, una especie de código de algo que él entienda. Y eso genera en quien va a recibir la obra una especie de complicidad con el que, digamos, con el que se lo pidió o entiende que es para él, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones yo trato de que se vayan dando como para generar un interés, ¿no? Ahora te voy a poner en un conflicto entre frases tuyas propias. Para los que no somos o no tenemos gran sensibilidad con el arte o no sabemos de arte, muchos de nosotros nos hemos quejado de ver en un museo, en el MoMA, un punto en una pared y que nos digan, no, pero es arte, o sea, vos no lo entendés porque sos, Dios mío, pero es un punto y dice muchas cosas. En un momento vos hablás del arte comprensible y el arte incomprensible, pero a su vez hablas del arte correcto y del arte incorrecto. Si yo tuviera que hacer asociaciones directas,
diría que el artista incorrecto hace cosas incomprensibles y el artista correcto hace cosas comprensibles. Sin embargo, yo te veo cruzado. Para mí tu obra es clarísima, yo la siento, no hace falta que venga alguien a explicármela, a menos que no conozca de qué estás hablando. Pero vos decís que es incorrecta. ¿Me lo explicás? Mira, esto tiene que ver más que nada con el tema de la formación. Yo estoy un poco en desacuerdo con el tema de la formación artística muy académica, donde vos vas formando un artista a partir de reglas, que está bien, son válidas, que existan, son válidas que existan técnicas donde vos una cosa la haces de determinada manera porque vas a conseguir el resultado que querés, pero corres el riesgo, y eso no veo que está muy, muy enquistado ese tema, de generar artistas como, ¿viste? Como si fueran industrializados, ¿no? Como armados dentro de clichés muy, muy estereotipados, hace que haya cierta corrección, por decirlo de alguna forma, o sea, de hacer algo correcto, porque está dentro de las reglas, ¿no? de un marco artístico que fue enseñado. Y yo no noto que no hay demasiada rebeldía para salir de eso. Entonces, cuando yo hablo de algo incorrecto, yo hablo de algo que tenga que ver más con hacer lo que a uno le parece y que no esté pasado por el filtro de decir, bueno, ¿está bien hecho o está mal hecho? ¿Entendés? Yo, por ejemplo, siempre digo que el gerente creativo de las cosas que yo hago soy yo mismo cuando tenía 4 años. Es el que tiene que decidir qué se hace. ¿Entendés? Es el que tiene que poner las ideas, porque no va a tener ningún prejuicio de hacer un tipo que está puesto cabeza abajo o que las manos le salen de la oreja. ¿Entendés? ¿Está bien? ¿Está mal? No sé, el tipo a los 4 años lo hacía y no tenía por qué estar preguntándose si estaba bien o estaba mal. Yo lo hacía y cualquier chico de esa edad lo hace. Ahora, lo tiene que ejecutar soy yo, digamos, como que me dan esa orden y digo, bueno, yo lo tengo que hacer lo mejor posible para que se vea bien. Entonces, se genera una especie de, podríamos decir, incorrección en función de esa cosa estructurada, tiene que ser de determinada forma. Entonces, por eso, no hay, en las obras, vos sabés que es una cosa muy caótica, donde no hay una estricta armado de la obra de alguna manera, una cosa demasiado prolija en el sentido de que empieza por acá, o el peso de la imagen, o la composición. No, son cosas que pasan y son pequeñas escenas que se mueven y que están ahí y que vos te podés meter por donde quieras. La obra quizá vista de lejos a veces es una especie de mezcla de que no se entiende muy bien qué es, pero justamente porque lo que yo quiero es que la gente se acerque y decida. Entonces, decida qué ver, ¿no? Entonces, a eso me refería. O sea, es comprensible, quiero que alguna de las cosas sorprenda, esa es la idea, pero bueno, ahí está el punto donde yo hago esa división entre correcto o incorrecto, ¿no? Antes de meternos en los temas, que por arriba los tocamos, ¿buscás en lo que ponés en alguna frase o en algún dibujo o en algún collage o en alguna foto que vos, o en algún muñequito, ¿sabés que vas a tocar la sensibilidad del que lo está viendo? En algunos casos sí, en otros no. Yo tengo, por ejemplo, esto funciona un poco como en las películas. Yo tengo, por ejemplo, muñequitos de reparto, o sea, muñequitos que son como si fueran secundarios, que hacen un poco de bulto dentro de la obra, y otros que son protagonistas y que son los que marcan algún punto de una escena. Dependiendo un poco el tema, si hay temas que decido yo, digamos, que se me ocurren, que son imaginarios, puedo hacer que alguno de esos personajes te impacte de alguna manera o quedan todos medios como mezclados dentro de la obra. Ahora, por ejemplo, cuando hay pedidos específicos, qué sé yo, me piden una obra de los Beatles.
bueno, el tener a los 4 personajes en una posición central y todo eso, yo sé que cuando los descubras, ahí ves, ¿entendés? Y genera un impacto. Después puede tener personajes secundarios que giran dentro de la obra, que no pasa nada. Pero uno en cada historia trata de elegir, digamos, este es importante. De hecho, yo después cuando le saco fotos a las obras, yo me encuentro que a veces las mejores fotos son de los personajes que mejor logrado están, la escena, ¿no? Que por ahí alguna se vio acá en pantalla, que mejor logran la escena, o que se pueden ver, y esos, bueno, pasan a ser protagonistas, y yo espero que esos generen alguna cosa y toquen algo en el espectador. Pero como todos somos distintos, y a algunos nos puede llamar la atención algo y a otros no, entonces está un poco libre para que pase lo que sea con cada uno, ¿no? ¿En alguna de las obras está Ferramosca? ¿Es un muñequito? No. En general, yo pongo el muñequito cuando me piden una obra, pongo al destinatario, sí, busco hacerlo y que quede perdido por ahí. No, está, en general, digamos, está un poco en la ironía y en el sentido del humor, en ese tipo de cosas estoy yo, pero no me puse como muñequito. Es una sugerencia, ¿no? Bien. Un muñequito Ferramosca que se venda en serie. Sí. Vamos a los temas. Ya los tocamos un poco por arriba, pero quiero que profundices en los temas. Yo veo muchas de tus obras en ciudad, muchas de tus obras en el rock, tanto nacional como internacional, muchas de tus obras en el fútbol. ¿Tus 3 amores? Temas. Mira, yo en general, eso, bueno, como lo fuimos tocando así, lo que es ciudad y edificios y todo eso, es un poco sacarme el gusto de modificar la arquitectura que se construye en serio, ¿no? Si bien hoy se construye cualquier cosa, hay edificios impresionantes en todo el mundo, rarísimos y hechos de formas de las más extrañas, esto me dio un poco la posibilidad de hacer edificios, por ejemplo, te muestro uno acá, qué sé yo, ¿ves? Está todo doblado, ¿ves? Que no responde a lo que debería ser derechito, sino que se inclina y está medio chingado. Entonces, este tipo de cosas me doy el gusto de poderlas hacer dentro de una obra. Eso por el lado de lo que tiene que ver con edificios y ciudades, que es donde pasan las cosas, ¿no? O sea, como el espacio físico donde pasan un montón de cosas. Lo del rock fue una serie que hice de hacer una caja de cada banda importante de rock nacional, sobre todo de la década del 80, del 70, 80, principios del 90, porque me pareció que era una especie de mini cápsula del tiempo, ¿no? Donde vos en general podés asociar un tema o algo de música del grupo que a vos te guste con alguna situación tuya particular de tu propia vida. Y eso también queda abierto a cada uno. Algunos te gustan ciertas bandas, otros no. Pero en cada caja de esas está un poco la historia de esa banda, y por ahí hay letras, están las tapitas de los discos, están los personajes. Y eso a veces al que lo ve le genera algo por ahí con ciertos momentos. Entonces me puse a investigar cada banda un poco para saber un poco más de cada una. Y una cosa que me llamó mucho la atención es cómo está disociado digamos, los momentos, ¿no? Hay bandas, por ejemplo, que son de principios de los 80 y tiene que ver con situaciones sociales y políticas del país que uno las ve como hace muchísimos años atrás, y un tema que lo escucha y parece que fue hecho ayer. Sin embargo, es contemporáneo a cosas que uno no las puede asociar exactamente en el mismo momento. Eso es una cosa que me llamó mucho la atención, cuando vos repasás los años de esas cosas. Entonces eso me gustó. Y el tema del fútbol, bueno, es algo también que me apasiona. Yo soy autodidacta en el fútbol, no tengo mucho antecedente familiar futbolístico,
mi tío me llevaba a la cancha a ver Huracán, era fanático de Huracán, pero bueno, yo vivía a 15 cuadras de la cancha de River y yo veía desde mi habitación el tablero electrónico que habían hecho para el Mundial, así que ese fue mi vínculo directamente con el fútbol, ¿no? Y bueno, pero me hice un poco solo porque no tenía, viste, en mi familia no había mucho gusto por el tema, y me acuerdo, eso siempre me acuerdo yo, que a los 8 años vi el partido de Argentina contra la Unión Soviética en la nieve, y ahí ese fue, digamos, ahí me hizo un clic, y digo, esto me gusta, ¿eh? O sea, me quedó la imagen de ese partido, un partido amistoso que no tuvo ningún peso histórico, pero para mí sí, eso fue un antes y un después. A partir de eso se generó algo, y bueno, por eso también en las obras a veces invento situaciones o cambios de reglas en el fútbol, ¿viste? O sea, o cosas medias extrañas que uno se puede dar el lujo de hacerlas en este tipo de cosas, ¿no? Es el partido de Rusia famoso que vos decís, es lo primero que se transmite en directo en el proceso militar, increíble, y es un partido en la nieve con Gatti de arquero con gorro y pantalón largo, que no lo habíamos visto nunca, y marca toda una época. Muchos, creo que todos vimos ese partido de chicos, nosotros de chicos, gente grande, y es verdad que marcó, era algo distinto, vamos a jugar al fútbol, salgamos de la política un rato. Obra por encargo. ¿Qué, te pidieron alguna locura alguna vez? Ya, no, locura no. En general, el que conoce un poco lo que yo hago, ¿no? O sea, vos podés encargarle a cualquier artista una obra porque seguramente conocés el estilo un poco. Me han dejado que las locuras las haga yo un poco dentro de la misma obra. O sea, hay temáticas porque el que te pide le interesa algo, que puede ser tan alejado como te decía, de los Beatles, o como Rocky, o como Buenos Aires, o como... los temas son totalmente disímiles en función de lo que quien quiere la obra, ¿no? O por ejemplo, me pidieron una vez una obra muy grande que era un tipo que era productor de música de salsa, y él hubiese querido ser pianista de salsa. El productor, pero él hubiese querido ser pianista. Entonces le armé yo una obra con una banda que hubiese sido la de él, que hacía una especie de tour mundial con una especie de piano volador que iba por las distintas ciudades, aterrizaba y tocaba, ¿no? Y él era una especie de presentador y todos bailaban salsa, pero él tocando y como presentador. Bueno, yo inventé esa historia para él, que quería ser el pianista y que finalmente se terminó siendo productor de bandas. Pero bueno, generé esa historia y generando eso ya me han dejado libertad como para poder inventar lo que sea. Y como vos podés poner montones de pequeños detalles dentro de lo que es estos caos así, bueno, se van dando pequeñas mini historias dentro de la obra, y eso las hace también a veces locas, de a partes y de a pedacitos, ¿no? Sabés que vas a tener que hacer una obra conmigo de 9 en Boca, por más que te cueste pintar la camiseta de Boca, pero lo vas a tener que hacer. Y todos alrededor es jugadores secundarios, Messi, el Diego, todos secundarios. Eso sabés. Bueno, en cualquier momento te lo encargo. Eso es lo bueno justamente de esto. O sea, se puede dar lo que vos quieras. O sea, es la fantasía puesta dentro de la obra, ¿no? Y bueno, y uno puede ser protagonista o estar jugando situaciones que las decidís vos, y eso es lo lindo, ¿no? O sea, tenés en esta parte, por eso yo hago mucho hincapié de que estas obras son realmente un juego, porque no sé si está ni siquiera vinculado con lo artístico, está con la decisión de poder, ¿viste?, ponerte a vos de 9 en un espacio que sea una cancha y con otros jugadores así chiquitos, por ejemplo, y lo decidís y lo hacés, punto, no hay otro impedimento, ¿no? Hablando de esto, del proceso, yo te voy a pedir un favor.
si podemos mostrarle al youtubense de qué formas es esto. Si tenés para ir a buscar algo, yo te sigo presentando hasta que encuentres. Mostrame, por favor, cómo se hace un proceso productivo. Le repito a todos, estamos con Fernando Ferran Mosca. Él es su propio gerente cuando tenía 4 años, artista plástico de fusión tridimensional. Está un poco díscolo, pero me parece un genio. Tenemos un genio con nosotros que nos va a mostrar, si se anima, cómo hace estos muñequitos locos. Después vamos a seguir por algún lado más allá. A ver. Mira, yo te voy a mostrar algunos que tengo hechos y vamos a hacer uno ahora acá en vivo como para que vos veas. Mira, acá tengo esto preparadito como para que, mira, ahí le vamos a ver. Ahí estamos, ¿ves? Mira, esto es una lupa con la que yo trabajo como para que se pueda ver un poco más en tamaño. Mira, acá tengo uno de una de las obras que todavía no hice, que son músicos. Nosotros. Bueno, y lo que vamos a hacer es, como los personajes, uno de los puntos más importantes, digamos, de las obras. Después, por ejemplo, la caja nace, digamos, con piezas sueltas. Yo hago piezas, hago piezas sueltas, las voy teniendo, y con eso voy decidiendo cómo armar una obra. Por ejemplo, acá tenés una pieza, no sé si se ve bien, que es algo que ya está prearmado. Entonces, esto en algún caso me puede servir a mí para jugar dentro de una caja o no. Yo tengo piezas base y tengo otras que hago especialmente. Entonces, por ejemplo, yo tengo una obra que decido hacer, entonces empiezo una especie de casting de personajes que yo tengo que hacer jugar dentro de la obra. Y lo que hago es ir diseñando. En el momento no trabajo mucho con bocetos, o sea, no tengo una idea de la obra que voy a hacer, pero en general la voy armando y creando a medida que va avanzando. Cuando es un tema muy específico, bueno, a veces tengo que investigar de lo que estamos hablando, o sea, de las cosas que tienen que sí o sí aparecer, porque, digamos, son temas, bueno, como todo, que tiene cosas importantes que son las fundamentales, y otras que si están o no están, no es tan importante, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajo los personajes los trabajo con plasticera, después de pasar por varios materiales, también investigando y viendo cosas que me servían o que no tanto. Es un material interesante porque tenés de distintos tipos de dureza, o sea, tenés los que son más livianitas, menos dura, y después la otra, la que yo uso, que es la más rígida, que terminan siendo casi pequeños muñequitos de cera. Entonces, bueno, yo acá, con ese pedacito, empiezo a armar uno de los personajes que en función un poco de la historia que estemos contando, de lo que estemos decidiendo hacer, tendrá una pose especial dentro de la obra. Y lo que yo te decía antes es que, por ejemplo, cuando hay una obra pedido, yo trato de que el destinatario de la obra aparezca con su personaje dentro de la caja en sí misma. A veces incorporo una especie como si fuera una especie de cómic, porque le pongo cartelitos con alguna leyenda o con alguna cosa como que están diciendo, como interactúan, y esos están por ahí perdidos en un rincón. Por ejemplo, hay otras cosas que eso me fui dando cuenta yo sin pensarlo. Muchas de mis obras tienen comida. Por ejemplo, acá te voy a mostrar. Por ejemplo, ves, también está hecho todo con materiales de papel. Este es un helado, por ejemplo, o qué sé yo, o una media luna. Y la idea es poderlo hacer aparecer en el tema que sea. Capaz que
la medialuna del área donde vos estás jugando de 9 es esta, ¿entendés? No un piso de pasto, ¿entendés? Pero esa es la licencia que uno se da, ¿entendés? Entonces, está llegando a la medialuna del área y la medialuna es factura. Entonces, bueno, trabajo también con, a veces me ayudo con la lupa esta que ustedes ven ahora que está al revés, digamos, porque está para que se pueda ver un poquito más grande, pero eso yo la utilizo como para poder tomar los detalles. Y trabajo con estas estecas que son metálicas y que te permiten ir dándole al personaje la forma, ¿no? Como para que vaya tomando la posición. Yo sé que no tenemos que, dejamos de lado, como vos dijiste, el protocolo y el alcohol, pero bueno, acá para esto se usa, ¿ves? Le estoy pasando con un pincelito, se usa alcohol para, en general, en realidad se usa benzina, pero el alcohol también funciona, como para alisar el material y poderlo trabajar un poquito mejor. Entonces, estos personajes pueden tener una característica de persona como esto, o ser, algunos los hago medio redonditos, gorditos, y otros los hago así como alargados, ¿no? Pero esto digamos, es parte de ese juego de que hablaba. O sea, el tema es ir diseñando. Algunos, por ejemplo, por eso te decía, los tengo como prearmados o prehechos, porque, digamos, son un poco la base de los que va a aparecer. Y después hay otros que tienen que ser específicos, ¿no? Para el uso de o el tema de la obra en que sea, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, otra cosa que utilizo son unos pedacitos de alambre, ¿ves? Muy finitos, muy chiquitos, para, por ejemplo, si vos tenés que hacerle la cabeza al muñequito, esto si no se termina saliendo, que es todo muy miniatura. O sea, vos fíjate el tamaño de lo que yo estoy haciendo. De estos, por ejemplo, en una obra grande tenés 40, 50 de estos muñequitos, porque hay una superficie importante que cubrir. Entonces, bueno, si esto acá, después con esto mismo empezás a trabajarle, empezás a trabajar lo que es un poco los pliegues, vas haciéndole que vaya tomando forma y posición. Y bueno, y después tenés, ya una vez que vos más o menos lo tenés listo, por ejemplo, un muñequito, por ejemplo, está haciendo eso. ¿Ves? ¿Se ve ahí? ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Tiene un cartelito alusivo al programa. Ahí está, ¿ves? Entonces, bueno, una maravilla. Este después va pintado, y tenés acá, ¿ves? Por ejemplo, acá algunos listos, tenés un jugador, ¿ves? Si le ponemos la franja ya, ¿ves? Puede ser uno de tus compañeros de equipo, ¿ves? Después tenés otro así, y bueno, cada uno de estos les vas dando la forma, la posición, después a veces le tenés que complementar algo, por ejemplo, el saxofonista, el saxofón se hace aparte, porque es un video, si no, y como esto es tan flexible, lo montás dentro del mismo personaje y lo vas armando. Pues hay otros, por ejemplo, con la pelota, que ese alambre que yo te decía te permite incorporarle algún objeto como para que se mantenga ahí y sea parte de la cosa, ¿no? Así que bueno, y esto es un poco digamos, la forma de trabajarlos, y esto en general después, como esto queda con el calor se ablanda, pero después cuando se deja con el mismo calor de la mano se ablanda, y después toma una cierta dureza. Yo igualmente le pongo una capa lo recubro como para que no se deforme, y después se pinta, y bueno, es parte de lo que ya viste ahí, ¿no? Y eso es una de las tantas cosas que hay dentro de la obra. Te dijimos al principio del programa que dejaras en una cajita todo lo que no querías, que un artista iba a meterse en tu casa a hacerte compañía. ¡Puf!
se metió en tu casa, te explicó todo, te explicó cómo se hacen las cosas. ¡Qué lujo! Acá te grita el genio. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue el Sí. proyecto más emotivo que te haya tocado armar? El proyecto más emotivo, mira, la primera que hice, que es una caja que tengo todavía, esa nunca la quise vender porque fue un poco el inicio. Esa yo diría que fue la más emotiva, porque tuvo muchas idas y vueltas, porque era un proceso de prueba y error constante. Y muchas cosas quedaron simultáneas y están dentro de la caja. Es una obra que hice que es una de las grandes, que tiene 1,5 por 45 más o menos, que era una especie de Ciudad de Nueva York, pero que no era Ciudad de Nueva York, era se llama Walking por la Benvenuti Street. Y esa es es una obra donde tiene edificios que yo iba pensando a ver cómo lo hago, entonces utilizaba un material y no me quedaba tan bien, y esto era mucho laburo porque había que dibujar cada cosita. Entonces, tiene montones de experimentos porque fue la primera, pero quedó bien armada, quedó linda, y esa fue la más emotiva porque en realidad tiene un poco todas esas ideas de base que yo estaba teniendo en la cabeza y que se volcaron todas ahí. Después otras, digamos, en la medida que uno ya sabe cómo hacerlo, le pone la emotividad en otra cosa, ¿no? Porque como yo me divierto con con cada una de estas cosas, yo, por ejemplo, hago un personaje, qué sé yo, no sé, Mr. Cheese, que era traficante de queso, y mientras estoy imaginándome a Mr. Cheese, que traficaba con queso y hizo la Formaggio Fan Fest, bueno, yo me voy divirtiendo con eso y se genera otro tipo de emotividad. Pero como emocional, esa te diría. Si alguien tiene ganas de ver la obra de Fernando Ferramosca, ¿dónde tiene que verla? Bueno, podés verla en Instagram, en @FernandoFerramosca, podés verla en el blog que tengo, que es fernandoferramosca.blogspot.com.ar. Ahí tenés un poco de todo también. Y en Facebook también estoy como Fernando Ferramosca y ahí tenés de todo. Tenés ilustraciones que son un poco, las que estoy haciendo ahora son un poco en el mismo sentido, así caóticas como las obras, y muchos detalles de muchas obras que vas a tener ahí como para poder ver las distintas mini historias que se iban dando en cada caso, ¿no? Antes de manguearte, porque es el estilo de radiobar.rocks, vamos a hacerte una pregunta que hacemos. Yo tengo claro, por ejemplo, que si yo fuera abducido y me llevan a un planeta lejano y unos personajes de otro desconocidos, ¿no? Unos ETs, me preguntan qué hago yo por este planeta, yo no hago nada. O sea, no aporto nada. En mi profesión hago IVA, que es nada, y acá hago preguntas. Ahora, yo le pregunto a Fernando Ferramosca, hoy es abducido, lo llevan a un planeta lejos, y unos muchachitos verdes quieren saber qué le aporta Fernando Ferramosca al planeta Tierra. Bueno, lo primero es que yo vengo buscando esa abducción hace rato. Yo tengo una carpeta de recortes de ovnis de cuando tenía 10 años. O sea que yo soy un fan de los ovnis, con lo cual estaría muy gustoso de que se produjera alguna abducción. Difícil decirle qué es lo que uno aporta. Qué sé yo, con lo que hago, trato de darle un aporte de creatividad y de desestructurar algo que por ahí yo lo siento que está un poco estructurado. Entonces sería un aporte creativo a un tema, ¿no? O sea, que debería no ser el único, tendría que haber montones de aportes creativos en esto y en muchas otras cosas, ¿no? Salirse un poco de esos estereotipos, y creo que eso podría ser, o sea, tratar de que en lo que hago, buscar una mirada un poco, qué sé yo,
diferente o lo que yo puedo aportar, y es eso, o sea, tratar de generar alguna idea nueva dentro de lo que hago. Así que eso, si a los enanos cabezones les sirve, qué sé yo, por ahí eso me lleva a algún lugar y podemos hacer algo también. Desde acá, desde radiobar.rocks, te pedimos que vuelvas. A lo mejor ahí podés pintar alguna cajita ET y traerla para acá. Creo que por tu obra las cosas se ven, o sea que a lo mejor nos enteramos de un montón de cosas que nosotros por ahora suponemos. Así que volvé para seguir haciendo magia. Te tenemos que manguear. Te pedimos al aire que te comprometas a darnos una obra para que nosotros, desde la radio, con la figura de Fernando Ferramosca, podamos sortear. ¿Es probable? ¿Te apreté mucho? No, está perfecto, está muy bien. Siempre es bueno que haya algo para la gente que ve y todo. Así que ahora que tenemos una imagen de radio, así que está muy bien, ¿sí? Comprometido. ¿Está prometido? ¿Nos comprometemos? Sí, está perfecto. Para mí es un placer haberte hecho esta nota, te conozco hace un montón. Pasaste por radiobar.rocks, volverás a radiobar.rocks desde el lugar que quieras. Gracias. No, gracias a vos, en serio. Yo disfruté mucho cuando estuve en la radio. Eso fue una experiencia nueva para mí en ese momento. Traté de hacer un poco esto que te decía, de buscar algún lado creativo para hablando con distinta gente, de distintas personalidades de distintos ámbitos del arte y de cosas cercanas también, poder enriquecer, y eso fue algo que disfruté mucho y que, bueno, espero volver a hacer pronto. Así que, bueno, de verdad, gracias. Me gustó mucho, uno siempre se siente contento poder contar lo que a uno lo apasiona, así que, la verdad que muchas gracias. Y yo te quería decir, perdóname, hoy estaban estipulado que era el fin del mundo, así que espero que no haya sido la última charla. Yo me hice un rato, veo que están cercanos a las 9 de la noche ya, y no pasó nada todavía, pero era interesante poder redondearla sin que hubiese problema. Yo no quise alertar del tema, pero los mayas me parece que tienen ánimo dentro de los porque le vienen errando los pronósticos, pero bueno, por las dudas, ¿no? Poder terminar y redondear la nota fue bueno poder hacerlo. Desde radiobar.rocks, la última nota del planeta, la podés buscar en YouTube. Cuando busques La Atlántida y lo que pasó con nosotros, ahí estará Fernando Ferramosca. Gracias enormes. Nos despedimos hasta el domingo que viene a las 20 horas. En Quedarte en Casa, ya sabés, un artista entra a tu casa, esta vez fue un lujo. Esta vez fue un lujo. Gracias, Fernando. Nos encontramos en la próxima. Chao.